Amigos, nos visita en Contrapunto José Ignacio Guarino, analista financiero, profesor universitario, y hoy vamos a hablar sobre el tema de inflación. José Ignacio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. La economía venezolana se manejaba en bolívares y en dólares, y se sentía una gran inflación en el tema de las transacciones en bolívares, pero eso ahora se está trasladando también a las transacciones en dólares. ¿Se están contagiando las distorsiones de la economía en bolívares a la economía en dólares o esto es solamente una percepción? Bueno, Cerebro, muchísimas gracias por la invitación. La economía es una ciencia social, por ende depende del comportamiento del hombre. Y al depender del comportamiento del hombre hay emociones involucradas. ¿Cuáles son las dos emociones que nos mueven a los ciudadanos, a todos los ciudadanos? Evitar el dolor y buscar el placer, ¿cierto? Y además en los mercados financieros hay otras emociones que son codicia y pánico. Por eso es que dicen que no hay nada más miedoso que el dinero, comenzando por ahí. Sí, no hay nada más cobarde que $1 millón. Exactamente. Entonces, aquí se ha desatado un debate en Venezuela entre los que tenemos una teoría y la justificamos y los que no están de acuerdo con ella y la justifican. Por eso es que hay opinión y se habla de opinión pública. ¿Qué pasa en Venezuela? Bueno, vamos a dejarlo aquí así de esta forma. La inflación en dólares no existe porque lo dicen los grandes opinadores teóricos y técnicos, pero sí la sentimos y la vivimos. Bueno, eso es lo que quiero que nos expliquemos entonces. Si no existe técnicamente, ¿sí? ¿Cómo es que en la cotidianidad la estamos sufriendo? La definición de inflación, ¿cuál es? Y conversaste con el profe Francisco Rodríguez hace poco. ¿Cuál es la definición? Incremento sostenido en una cesta de precios por un periodo de tiempo. ¿Cierto? Exactamente. Entonces, si nos vamos a esa estricta definición, pues obviamente que hay inflación en dólares, ¿no? En Venezuela. Pues se aumentaron los precios, nos atenemos a eso, y pasa. Vas a buscar un miniservicio y está en $15, mañana está en 30 o mañana está en 25 y le preguntas a la persona y te dice, es que el dólar subió. Entonces vamos a retrotraernos a explicar un poco la teoría de aquellos que definen que no hay inflación en dólares. No hay inflación en dólares en Venezuela porque no imprimimos dólares, no tenemos la política monetaria, no somos emisores del dólar, por ende, cuando hay hiperinflación, el tipo de cambio se dedica a perseguir a la hiperinflación y no es al revés. Es decir, por eso es que muchos dicen que el tipo de cambio está barato en Venezuela, está subvalorado en Venezuela, y por eso es que esas personas dicen, muy válida su opinión, ojo, no la descalifico como hacen los demás, muy válida, es decir, no hay inflación en dólares, lo que hay es una distorsión económica, un rezago cambiario, pero terminan todos hablando del tipo de cambio. O sea, nos vamos al tipo de cambio. Obviamente, si mi mamá tuviera ruedas, fuera una bicicleta. Si nos vamos al tipo de cambio, obviamente que ahí sí coincidimos todos en lo que está pasando. Pero ¿qué está pasando dólar contra dólar? El rezago de $1 contra este dólar, o el dólar que tienes tú vale menos que el que tengo yo. Sí, no debería ser. Te lo pregunto, porque tú estás en la calle como periodista y yo estoy en la calle como un técnico. El dólar no puede valer más que el suyo o que el mío, pero entonces allí es donde entra el tema de las expectativas. Por supuesto, las expectativas racionales y adaptativas en la economía son clave. Si no se estudiara la economía conductual. Ya hay premios Nobel, porque también me han dicho mucho es que yo no he estudiado, y yo estudié y leí lo volví a leer por quinta vez el libro completo del profesor Dorbush, y él habla del efecto psicopático, es decir, una patología psiquiátrica que dejan las hiperinflaciones en las sociedades. Las hiperinflaciones no se pueden comparar. Aquí hay un tema importante. Aquí hablan y critican el dogma en lo político, pero resulta que quieren aplicar el dogma en lo económico y en lo académico. Pero entonces, si yo soy de derecha y aplico el dogma en lo económico, soy de los buenos. Pero si soy de izquierda y aplico el dogma en lo económico, soy malo. No, cualquier dogma es malo. ¿Por qué? Porque la economía depende de las personas. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela en estos meses, José Gregorio? Noviembre y diciembre, foros, perspectivas, 2000 tanto. El dólar va a estar en 1 millón tantos %, la inflación va a estar en 10%, 10 millones %. Después el próximo año van corrigiendo.
o para arriba o para abajo. Bueno, la frase de que los economistas tienen 6 meses sí, prediciendo que va a pasar y 6 meses prediciendo que no va a pasar. ¿Por qué no pasó? Explicándolo. Es válido, pero no quiero entrar en eso porque aquí la sensibilidad se ha puesto muy a flor de piel. Ya no es nada más en lo político, ahora es una guerra de currículums. ¿Quién es de Harvard? ¿Quién es de acá? ¿Quién es de allá? Yo soy orgullosamente de la Católica y de la Metropolitana, pero soy consecuente con mi discurso y mis acciones. Y mantengo lo que dije. Pero entonces, para que no haya tanta susceptibilidad, no hay inflación en dólares, pero la vivimos. Entonces, el bolsillo habla más que los libros. ¿Cómo entonces la gente de a pie nos protegemos de esa Vamos a inflación? cambiar eso, José Gregorio. Vamos a ir rompiendo paradigmas. Okay. Estamos diciendo que hay inflación en dólares. Eso es una ruptura de paradigma y le da dolor de estómago y cabeza a todos y ponen que si el analista Cuchi, ya sabemos a quién nos estamos refiriendo. ¿Cierto? Pero el tema está, no vamos a hablar más de pueblo ni de ciudadanos a pie. Todos en Venezuela somos ciudadanos. Si no entendemos eso y nos apoderamos de lo que está pasando en lo económico y tratamos de entenderlo y no nos vamos a entender o a ver qué pasó en Zimbabue o qué pasó en Alemania, sí, eso es importante conocerlo y estudiarlo, pero en Zimbabue también el tipo de cambio, o sea, el dólar, ¿cuánto valía el dólar en Zimbabue? No cambiaban los precios en dólares. ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó en Alemania? ¿Qué pasó en Bolivia en el 85? ¿Qué pasó en Perú? ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó en Brasil? Se cambiaba el cono monetario, se anclaba la moneda a una divisa fuerte, disciplina fiscal, lo que dicen los libros. Claro, eso es la jugada del librito. Obviamente, porque tú no puedes renunciar a la teoría. Pero claro, sí, y están, digamos, los preceptos, no los dogmas, sino la ciencia económica que hay que respetarla. Hay que respetarla y no puedes renunciar a ella, ni tampoco puedes ser un comeflor a decir todo es economía conductual. La economía conductual es un complemento para la economía, pero tú no puedes ver la economía divorciada. O sea, la economía es una ciencia. Entonces, el tema social, ¿cómo termina influyendo dentro del fenómeno que estamos viviendo? Muy sencillo, José Gregorio. Cuando tú vas a comprar, bien sea en la redoma de Petar, el señor que tiene simplemente un plástico improvisado y vende los plátanos, o vas a un bodegón, que con los efectos bodegones, aquí a nadie lo obligan a que compren uno u otro sitio, ¿o no? No. Tú compras donde puedes. Sí, claro, donde tu poder de compra te obligue. Donde tu poder adquisitivo te obligue y te condicione, ¿cierto? Sí. Pero aquí tenemos algo dicotómico. El egreso es en dólares y el ingreso es en bolívares. Bueno, hay unos pocos que tienen ingreso en dólares y por eso defienden tanto el dólar, quizás, y sus teorías. Y no me peles los ojos. Pero el tema de fondo. ¿Cómo los ciudadanos en Venezuela recuperamos nuestro poder adquisitivo? ¿Qué vamos a hacer? Evaluamos el tema bursátil, el mercado de valores, comenzamos a educar a las personas, hablamos de frente con el gobierno. El presidente el domingo de la semana pasada aceptó que la sociedad, que la economía y parte de la sociedad está dolarizada en Venezuela y que no lo ve malo. Entonces, el presidente, que es el primer dogmático en lo político, ahora está yendo a lo pragmático en lo económico. Entonces nosotros nos vamos a quedar, los que no nos gusta o de alguna manera hemos detectado que hay fallas en la política económica, nos vamos a ir a lo dogmático en lo económico. No estamos avanzando. Entonces, definitivamente, esta no es una economía que se puede medir por dogma o por el librito. Mira, José Gregorio, yo creo... alguna vez un economista me dijo, es que definitivamente la economía venezolana no la dieron en Oxford. Es que sí, y los IESABOY fracasaron en la imposición del paquete económico cuando Carlos Andrés Pérez, el expresidente Carlos Andrés Pérez, para que nadie se sienta atacado en lo político y en este tema de la sensibilidad cutánea y del pensamiento. Pero cuando se aplicó el paquete que muchos califican como neoliberal en Venezuela, en 1989, ¿qué pasó? Un estallido social. Inducido o no, planificado o no, porque se subió el pasaje en Guarenas en Venezuela. Sí, eso llegó y terminó detonando una serie de cosas. Exactamente. De hecho, hasta uno de ellos reconoció que su gran error había sido ver a la gente solo como números. Es que no somos números, ahí está el detalle, y por eso muchas organizaciones fracasan. Eso fue una autocrítica, lo estoy diciendo porque muchas organizaciones fracasan por eso, muchos países fracasan por eso. De hecho, estas escuelas, primeras escuelas universitarias en el mundo de la economía, todos los días avanzan en sus estudios. ¿Y qué dicen sobre los ciudadanos, sobre las personas? ¿Qué dicen sobre las crisis?
Las crisis son unos momentos y tienen unos efectos para los cuales no estamos preparados. Entonces en Venezuela tenemos una crisis económica multifactorial que, si bien el Fondo Monetario Internacional, viene la CAF, viene el Banco Interamericano de Desarrollo, no nos pueden aplicar la misma receta que aplicaron a Argentina, a Bolivia, no, porque el ciudadano venezolano es único, somos distintos. Entonces, ¿por qué el tema de fuera de micrófono, o como la política, la realpolitik y la política de micrófono? Fuera de micrófono los políticos te dicen miles de cosas que nunca dirán frente al micrófono. Entonces eso pasa. En la economía está pasando, y lo sé de muchos economistas que dicen que hay inflación en dólares fuera del aire, pero no lo dicen en el aire. ¿Cuál es el problema de decirlo? ¿Cuál es el problema de debatirlo? ¿Cuál es el problema de estudiarlo? O sea, de verdad que esto no genera valor para Venezuela. Perfecto. Entonces, digamos, en el sentido práctico, vuelvo a la pregunta, ¿cómo el ciudadano termina protegiéndose de esa inflación en dólares? Mira, José Gregorio, yo a ti te regalé una infografía desde el mes de enero. Y es una infografía muy coloquial y muy venezolana, porque nosotros todo lo resolvemos con un café, con una empanada, o como la canción, un cigarrito y un café, de la superbanda de Venezuela. Hace mucho tiempo. ¿Qué pasó con una empanada en enero del 2000? Costaba 5.000 bolívares. Podías comprar $6.40 o comprar 42 acciones de una compañía que no voy a nombrar porque no viene el caso. Si tú divides esos $6.40 a la tasa de cambio del día de hoy, son menos dólares. Si tú valoras esas acciones que adquiriste el 2 de enero al precio de cierre de hoy, tuviste un rendimiento superior a la hiperinflación y a la devaluación. Por eso yo hablo siempre y he sido consecuente con mi discurso y mi acción durante años, más de 7 años, donde no era la moda en aquel momento hablar de la inversión en la Bolsa de Valores de Caracas. Y ya lo hemos tenido aquí, que no es un club para ricos, que es verdad, que por ende no es elitesco, que no hay que tener mucho dinero, que no hay que tener mucho conocimiento, que es una experiencia vivencial. Los venezolanos debemos dejar la flojera mental. Usted habla también de que es la socialización del capital, sí, que de alguna manera es la forma de democratizarlo. Se te puede haber salido tu vena izquierdosa con el tema de la socialización y pueden decir que soy izquierdoso, y pueden decir que soy izquierdoso, cuestión que no me molesta ni me incomoda, pero para el otro público, porque hablamos para todos los venezolanos, es la democratización del capital. ¿Sabían los venezolanos antes de escuchar o leer esta entrevista que los países, mientras su mercado de valores es más grande, las sociedades son más ricas? Los ciudadanos tienen más dinero, tienen más poder adquisitivo. ¿Sabían que Suiza es el mercado de valores más grande, que equivale incluso su Producto Interno Bruto en comparado con su capitalización de mercado, que es los precios de las acciones por la cantidad de acciones en circulación, es más del 160% del PIB? ¿Sabían eso los ciudadanos? ¿Qué nos ha pasado en Venezuela? Nos quedamos en las discusiones estériles de quién sabe más o quién sabe menos, o de desmontarle al otro su opinión, que la opinión es única y personalísima, de si no hay o hay una inflación en una moneda, que termina siendo secundario. ¿Qué soluciones le damos al ciudadano? Allí está el detalle. ¿Por qué no remamos todo hacia allá? Si nuestros esfuerzos se canalizaran hacia allá, nosotros como ciudadanos exigiríamos al gobierno: señores, ustedes no pueden dolarizar por esto, o no está pasando lo mismo, o los reclamos no son o no giran en torno a lo económico, en todas las crisis que hay en el continente y lo que está pasando en España con el tema de la deuda pública. Las finanzas, señores, mueven al mundo, los mercados de valores mueven al mundo. ¿Por qué no comenzamos a hablar de eso? Sino que nos quedamos en lo mismo de siempre. Vamos a proyectar el dólar, vamos a seguir vendiendo malas noticias, pues. Bueno, esperemos que pronto tengamos mejores noticias que comentar. Muchísimas gracias, José Ignacio. Gracias a usted, José Gregorio. Un placer. Hasta la próxima.